La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema La plenitud de la adoración. Dos preguntas que todos debemos hacernos en la vida son: ¿para qué estoy en la tierra? ¿Y cuál es el propósito en esta vida? Muchos vivimos engañados pensando que nuestra vida no tiene sentido o que el centro de la vida soy yo mismo. Y la verdad que hasta que no entendamos que el verdadero propósito se enfoca en Dios, nunca alcanzaremos la plenitud de la vida. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Queremos saludar a todos nuestros oyentes y a toda la gente que nos escribe a las redes sociales, interactúa con nosotros. Estamos muy felices de comprobar cuánta bendición es este programa en tantos lugares y en la vida de tantos jóvenes y familia. En realidad, Conectados con la Palabra se trata de esto, de tomar verdades de la Palabra de Dios y llevarla a la vida práctica, porque la Biblia es eso. La misma palabra de Dios dice en la carta del apóstol Pablo a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir, para redarguir, es decir, para producir cambios en nuestra propia voluntad. La Biblia tiene poder para hacer esto. Y cuando uno escucha la palabra de Dios y tiene un corazón dispuesto, se producen cambios prácticos. Esto es Conectados con la Palabra, que yo me pueda conectar con la palabra de Dios y su Espíritu Santo trabaje en mi vida para cambiar mi matrimonio, mi juventud, mi servicio, todo lo que Dios quiere para nosotros. Y estamos en una serie nueva que hemos comenzado en el programa anterior y es un estudio que vamos a recorrer en todo el libro de Efesios. Para quienes me escuchan y no conocen mucho de la Biblia, el libro de Efesios está en el Nuevo Testamento, es una de las cartas que Pablo escribe a las iglesias, él lo escribe desde la cautividad, esta y otras cartas el apóstol Pablo las escribe desde la cárcel. Y hay una marca distintiva del libro de Efesios y es la palabra plenitud. Ustedes saben que en Efesios aparece en varias oportunidades la palabra plenitud, en realidad en toda la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 23, dice que la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. En el capítulo 3, versículo 19 de la misma carta del apóstol Pablo a los Efesios, nos dice, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y en el capítulo 4, versículo 13, dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, es decir, Jesucristo, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que el libro de Efesios, en todo el contenido que tiene, nos habla de la plenitud. Como muchas cartas del apóstol Pablo, está dividido en dos grandes partes, o podríamos dividirlo en dos grandes partes. Los primeros 3 capítulos, Efesios tiene 6 capítulos, los primeros 3 tienen un gran contenido teológico, profunda verdades de la Biblia. Y los segundos 3 capítulos tienen un desarrollo profundamente práctico para la vida, para la familia, para las relaciones interpersonales, para los trabajos, para toda la vida en sí. ¿Y por qué elegimos como título de toda la carta del apóstol Pablo a los Efesios alcanzando la plenitud? Porque precisamente la palabra plenitud es una palabra de origen latín y significa rellenar, terminar, abundar, plenitud completa, satisfacción absoluta. Y cuando uno piensa en esto se da cuenta que la contrapartida de la plenitud es el vacío, es la insatisfacción. Es una vida con la cual muchos de nosotros nos sentimos totalmente vacíos. Y mientras vamos desarrollando estas palabras, probablemente alguno de mis oyentes esté sintiendo, ese soy yo. Yo tengo una vida vacía. Yo he buscado en algunas cosas, ¿sabes? Yo no sé cómo es tu vida hoy. Tal vez sea vacía, llena de insatisfacción. Déjame decirte que en este programa de alcanzar la plenitud, solo a través de un encuentro personal con Jesucristo podés sentirte pleno, plena, satisfecho, lleno. No corras más
buscando reemplazos de Dios. La Biblia nos enseña que fuimos creados para tener una relación con Dios. Y hasta que no lo logremos, hasta que no confiemos en Cristo, hasta que no podamos pedirle perdón por nuestros pecados, hasta que no le pidamos que entre en nuestro corazón y comience a llenar nuestra vida, cualquier reemplazo de Cristo solo nos va a traer insatisfacción. De hecho, la Biblia tiene muchos ejemplos al respecto. Uno es el joven rico, aquel hombre que había buscado a través de los bienes toda la satisfacción de su alma, y llega Jesús, y Jesús le pide un cambio en su corazón, porque Cristo no necesitaba su dinero, y él no está dispuesto a dejarlo. Y dice la Biblia que se fue triste. La insatisfacción de no darle el primer lugar a Dios. Saulo de Tarso en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, era un hombre que buscaba la satisfacción en la religión, como muchos de nosotros. Mi madre fue una mujer así. Y finalmente en el camino a Damasco se encuentra con Jesús y se da cuenta que todo lo que buscaba en la religión lo tenía en Cristo. Y allí alcanzó la satisfacción. Y la Biblia sigue con muchos ejemplos al respecto. Y en todo esto de alcanzar la plenitud, hemos visto en el primer programa la plenitud de la bendición de Cristo y mirábamos en el capítulo 1 del libro de Efesios 7 bendiciones que nos hablan de la plenitud que tenemos al tener a Cristo como Salvador, perdonados, elegidos, enriquecidos, aceptados, predestinados, etc. 7 bendiciones que aparecen en el capítulo 1 y que nos hablan de la plenitud de la persona de Dios en nuestra vida. En este segundo programa de Alcanzando la Plenitud, del estudio del libro de Efesios, vamos a hablar de la plenitud de la adoración. Y yo sé que algunos que escuchan la palabra adoración no la entienden, automáticamente piensan en una persona que está en un lugar postrado. Recuerdo cuando visité el territorio de Israel y allí en una catedral la gente tomaba sus ropas pensando que había un mármol que traía sanidad, y se postraban y gritaban y frotaban las ropas adorando algo inanimado. Otros piensan que adoración tiene que ver con aquellas grandes procesiones de multitudes que van tras un ídolo, adorándolo, esperando una respuesta. Otros piensan que la adoración tiene que ver con un culto en una gran congregación, con instrumentos, con música, y entonces ahí está la verdadera adoración. Y yo quiero decirle que la plenitud de la adoración pasa por el corazón de cada uno de nosotros. Porque cuando hablamos de adoración no hablamos de una actividad, sino hablamos de una actitud del corazón. Adoración es una actitud del corazón. Y tiene que ver con alguien que está dispuesto a darle todo a Dios. Y Pablo habla mucho y repite 3 veces una frase en este capítulo 1 del libro de Efesios. Si vos tenés tu teléfono móvil o tu tableta o tu Biblia, yo te invito a que busques el capítulo 1 del libro de Efesios, y vamos a leer algunos versículos. Dice el versículo 11, en Él, en Cristo, dice Pablo escribiendo a los Efesios, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, y aquí está nuestra frase clave al hablar de adoración, para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida. Otra vez nuestra frase, versículo 14, para la alabanza de su gloria. Y si vamos al versículo 6 del capítulo 1, aparece nuevamente. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En 3 oportunidades, el apóstol Pablo utiliza la misma frase, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Por qué Pablo insiste con esto? Porque solamente alcanzamos la plenitud en la vida, la plenitud en la adoración, cuando el foco de nuestra vida deja de ser nuestro propio egoísmo y alcanzamos la plenitud de la persona de Dios y decidimos vivir para Él. ¿Sabes? Recuerdo en muchas oportunidades personas que les cuesta muchísimo entender por qué es importante adorar a Dios y vivir una vida de esta manera. Estábamos en un culto del domingo y tenemos muchos nuevos discípulos ahí donde yo me siento en nuestro auditorio, y mientras yo cantaba, miraba y veía que uno de nuestros nuevos discípulos no abría la boca, no cantaba,
no estaba gozoso, no adoraba a Dios. Y sabes que una de las primeras señales que el mismo apóstol Pablo muestra en el libro de Efesios es que cuando recibimos a Cristo vivimos cantando con himnos y cánticos espirituales. Es como que es una señal de la presencia del Espíritu en nuestra vida y queremos cantar. Entonces estás en un culto, todo el mundo está adorando y vos estás callado. Algo pasa en tu corazón, algo pasa en tu mente, algo no está normal. Lo anormal es que en un culto de adoración no cantemos. Lo normal es que todos juntos podamos hacerlo. Así que le pregunté, y se sorprendió de mi pregunta y empezó a buscar excusas, y yo me di cuenta que no había entendido el concepto de darle el primer lugar al Señor. De esto se trata la adoración. Esa frase que utiliza Pablo para la alabanza de su gloria y que aparece en varias partes, tiene que ver con un concepto que está en toda la Biblia. En primer lugar, es el modelo mismo del Creador, de Dios. El Salmo 104, versículo 31 dice: «Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras». La adoración y la alabanza tiene que ver con la esencia misma de Dios. ¿Saben que los mismos ángeles entendieron este concepto? En Job capítulo 38, cuando Dios habla con Job, le pregunta en medio de la prueba y las preguntas de Job que no entendía hasta que Dios habla con él y entiende toda la prueba que le pasa. Y Dios lo hace pensar. Dice Job 38:7, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó las medidas, si lo sabe? ¿Quién extendió sobre ella un cordel? ¿Sobre dónde están fundadas las bases de la tierra? ¿Quién puso la piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba, está hablando de los ángeles, y se regocijaban los hijos de Dios. Los ángeles entendieron el concepto de la adoración como el centro de la vida. ¿Saben que nosotros fuimos creados para alabar a Dios? Dice Deuteronomio 10:21, Dios es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios para que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles. Los reinados de David y Salomón se caracterizaron por una abundante y gozosa alabanza, porque Israel era el pueblo creado para eso. Dice el Salmo 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alabadle, glorificadle, descendencia de todo Jacob. ¿Saben que los cristianos del primer siglo se sentían profundamente gozosos porque el Cristo que había muerto en la cruz, había resucitado y había ascendido, les llenaba la vida? Y dice en Hechos 2:47, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Saben? En el corazón de la iglesia primitiva estaba el concepto de vivir dándole el primer lugar al Señor. Así que cuando hablamos de este concepto de la plenitud de la adoración, la plenitud de la alabanza, Pablo empieza a desarrollar en estos versículos que leímos que esto tiene que ser algo que viva en la vida de todos los cristianos. Él habla de dos grupos allí en el versículo 12, nosotros, habla de los judíos, en el versículo 13, ustedes, habla de los gentiles, pero le dice, acá no hay más diferencia, todos fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Así que quiero decirte que hasta que no entiendas este concepto en tu vida, la insatisfacción va a ser una marca distintiva de tu fe cristiana o de tu andar en la vida. Sí, de nuevo. Hasta que no entendamos el concepto profundo de la plenitud de la adoración en la vida de un cristiano, hasta que no lo entendamos como algo que corta transversalmente nuestra vida desde el lunes hasta el domingo, y no que se centra en un culto de domingo, hasta que esta verdad no se haga piel en nosotros y el Espíritu nos las muestre y cambie toda nuestra manera de vivir, siempre vamos a buscar algo que reemplace a Dios. Hablaba con un joven que no tiene deseos de servir al Señor, pero sí quiere gozar con todos los beneficios de su salvación. Está feliz de poder leer su Biblia, hacer su devocional, gozar las bendiciones de Dios, pero cuando hay que dar para Dios, siempre en el primer lugar de su corazón está Él mismo. Y yo le dije, ¿sabes que en tu vida compiten vos y Dios? Y como estás vos por encima de Dios, tu vida gira y tus decisiones alrededor de tus amigos, de tus actividades, porque son las que aparentemente vos querés que te traen satisfacción. Pero la verdad que cuando esto termina, en el fondo de tu corazón, nunca estás satisfecho. Y es lo que pasa. Nuestra juventud de este tercer milenio vive así.
música, drogas, excesos, alcohol, libre sexualidad, una vida descontrolada, sin compromisos, porque el centro de la vida soy yo. Todo tiene que girar alrededor mío. Y cada vez estamos más insatisfechos. Si esta es tu experiencia en este tiempo, quiero invitarte a que descubras que la plenitud de tu vida no pasa por vos. Pasa por conocer, experimentar, relacionarte con el Señor y descubrir la verdadera plenitud. Ahora, cuando uno habla de la plenitud de la adoración en la vida, quizá para que nos ayude a entender a dónde vamos, para que no sean nada más que palabras o declaraciones para llegar a la parte práctica de la vida, te voy a dar 4 claves para la plenitud de la adoración en tu vida y en la mía. Y las 4 palabras empiezan con P, para que te las puedas acordar. El primer secreto tiene que ver con principio. El segundo tiene que ver con propósito. El tercero tiene que ver con perfil. Y el cuarto tiene que ver con precio. La plenitud de la adoración en la vida de un cristiano tiene que ver con estos 4 secretos. Principio, propósito, perfil y precio. Lo repito de nuevo: principio, propósito, perfil y precio. Vamos al primer secreto, la plenitud de la adoración que Pablo habla aquí en nuestro estudio de la carta a los Efesios y en nuestro título general de alcanzar la plenitud. ¿Cómo puedo alcanzar la plenitud en la adoración? Bueno, el primer secreto tiene que ver con principio. ¿Y cuál es el principio que tenemos que aprender? Adoración es una actitud del corazón. Vamos de nuevo. Adoración no es una actividad, es una actitud del corazón. Es decir, no tiene que ver con un momento de la vida. No tiene que ver con un solo espacio de un culto. No tiene que ver con un momento en donde armamos los instrumentos, nos congregamos los cristianos y pasamos 2 horas, 1 hora y media o 1 hora en un culto. Tiene que ver con una actitud hacia la vida. Es mucho más amplio. Pastor, ¿usted está queriendo decir que el domingo cuando adoramos todos juntos no hay adoración? Por supuesto que no estoy diciendo eso. Claro que hay adoración. Y nos encanta adorar, cantar y derramar el alma con Dios. Pero si solo fuera eso, no entendemos el principio. El principio tiene que ver con que en todos los momentos de la vida yo estoy dispuesto a reconocer a Dios. Fíjate si no es así. En primer lugar, si hablamos de un principio que corta transversalmente toda la vida, hay adoración en los momentos difíciles, en la prueba. El ejemplo es Job. En Job capítulo 1, versículo 20, después que Job le llega toda la prueba, la enfermedad, la pérdida de la familia, el quebranto económico, el desprestigio, dice en Job 1:20, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró al Señor. Job capítulo 1, versículo 20. Aquí lo tienes. Hay adoración en la prueba. Pero ¿cómo es posible cuando sufrimos? Hay una actitud diferente porque reconozco que Él tiene el control. ¿Sabes que hay adoración en las disciplinas de la vida? El rey David, después de su pecado con Betsabé, nace su bebé, él muere, después de él orar mucho para que su hijo no muera. Y dice que cuando le dan la noticia, entonces David se levantó, 2 Samuel 12:20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Y en medio de la disciplina de la vida, David adora. Sabes que yo podría seguir dando ejemplos, pero quiero decirte que el principio fundamental tiene que ver con la vitalidad de la adoración de tu vida, depende de la frescura de tu intimidad con Dios. Quizá me estás escuchando y parte de tus reacciones en la vida cuando vienen los momentos difíciles o cuando la adversidad llega es quejarte con Dios, es pensar que Dios se olvidó de vos, es protestar contra Dios. ¿Sabés cuándo hay plenitud? Cuando aunque duele, aunque lloramos, reconocemos que Él es el Señor y le adoramos. Primer secreto, principio. Segundo secreto, propósito. ¿Sabes? Se trata de Dios. La adoración no se trata de mí. No es que yo vengo a adorar un culto y me siento bien. Sentirme bien es el efecto secundario del verdadero propósito, que es Dios. No se trata de mí. Se trata de Dios. Por eso Juan dice en Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen
y fueron creadas. En aquel diálogo increíble de Jesús con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, cuando hablaban de adoración, un monte, otro monte, una manera, otra manera, Jesús le dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Claro, hay un principio. Adoración no es una actividad, es una actitud del corazón, en cualquier circunstancia. Hay un propósito. Adoramos a Dios. Queremos reconocerlo con nuestra vida. Por eso digo que excede un culto. Lo reconocemos como propósito cuando ofrendamos. Lo reconocemos cuando damos nuestra vida, nuestro tiempo a Dios. Cuando el propósito central de nuestra vida no somos nosotros, sino tiene que ver con Dios. Pero adoración tiene un tercer secreto, y nuestra palabra es perfil. Decimos principio, decimos propósito. La plenitud de la adoración tiene que ver con el perfil. ¿Sabés que la adoración tiene que ver con siervos, no con celebridades? El Salmo 100, versículo 2 dice: sirvan a Jehová con alegría, vengan ante su presencia con regocijo. ¿Sabés que aquí el verbo servir, servir a Jehová con alegría, en el contexto, en el original, se traduce a adorar? Por eso Pedro habla en capítulo 2, versículo 9 de su primera carta: mas vosotros sois sacerdotes reales. Estamos para adorar a Dios cuando le servimos. Por eso David dice en el Salmo 66, venid, oíd todos los que temen a Dios, y contaré lo que ha hecho con mi alma. A él clamé, y fue exaltado con mi lengua. David está adorando en público, pero primero lo hizo en privado, porque adoración y servicio son sinónimos, y allí alcanzamos la plenitud de la adoración. Cuando esto no ocurre, ocurre lo que pasa con los fariseos a los cuales Jesús confrontó en Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9, que cuestionaban a los discípulos que no se lavaban las manos con la hipocresía de ellos de no honrar a sus padres. Y Jesús es lapidario. Él dice, Mateo 15, 8 y 9, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran, enseñando como doctrinas un mandamiento de hombres. ¿Cuál era el problema? No había obediencia, entonces no había adoración. La obediencia y el servicio a Dios son los que determinan una vida que adora a Dios. Es una contradicción pensar que podemos adorar a Dios y vivir una vida de desobediencia. El mismo Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hablamos de principio, es una actitud del corazón. Hablamos de propósito, no se trata de mí, se trata de Dios. Hablamos de perfil, somos siervos que le entregamos toda la vida, y no solamente celebridades a las cuales hay que reconocer, pero finalmente el cuarto secreto es precio. ¿Sabes? ¿Te acordás en 2 Samuel capítulo 24? Allí la Biblia nos habla que David peca contra Dios, censando el pueblo. Viene un juicio tremendo, el pueblo empieza a morir, y de pronto David clama a Dios y le dice, mátame a mí, Señor, trae el juicio a mí y no a toda esta gente que es inocente. Y Gad viene y le dice, ve y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Y David va y la quiere comprar a la era. Y Arauna insiste en donarle y todo lo necesario para la adoración. Pero David se rehúsa, porque entiende que adorar a Dios tiene que ver con pagar un precio. Y dice en 2 Samuel 24, no ofreceré sacrificio a Jehová que no me cueste nada. Es que adoración tiene que ver con pagar el precio. ¿Qué precio, Gustavo? El precio de quitar lo que ocupa el lugar de Dios. Porque es allí cuando en el altar de nuestra vida quitamos a nuestra propia persona, quitamos a la música, al fútbol, al dinero, al alcohol, a nuestro propio cuerpo, aquello que se convirtió en un ídolo al cual adoramos y le rendimos toda la vida. Lo traemos a los pies de Cristo, pagamos el precio de entregarlo y descubrimos la plenitud de una vida de adoración. Pregunta, ¿y por qué tengo que hacerlo? Porque Cristo se entregó por completo por nosotros. Porque aquí está el acto de adoración más increíble que puede registrar toda la humanidad. Un Dios que, aunque éramos pecadores y Él era y es 3 veces santo, entregó a su Hijo Jesucristo por amor de todos nosotros. Porque fuimos comprados por el más alto precio.
porque nuestra salvación no fue comprado con oro o con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, entregada en la cruz a nuestro favor. ¿Sabes? Cuando Cristo murió en la cruz, Él mismo se entregó por todos nosotros. Pero gloria a nuestro Dios, que no quedó muerto en la cruz, resucitó al tercer día y tiene poder y está golpeando a las puertas de tu corazón para que puedas decir como Saulo en el camino a Damasco: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así que si me estás escuchando y sos cristiano y necesitas entregar aquello que ocupa el lugar de Cristo, este es el momento para orar y decirle: Señor, te doy el primer lugar, quiero alcanzar la plenitud de la oración. Pero tal vez me esté escuchando un joven, una señorita, un hombre, una mujer, que mientras desarrollamos todo este tema de la plenitud se da cuenta que el objetivo de su vida hemos sido nosotros mismos y que en ese trayecto hemos marcado la vida con pecados, con terribles pecados que hemos ofendido a Dios, hemos manchado el alma, hemos destruido nuestra vida, estamos cargados y necesitamos un cambio. Este es el momento para entregar la vida a Jesús, para abrirle el corazón, para pedirle perdón por nuestros pecados, para que sintamos la plenitud de su presencia, de su perdón y poder empezar una nueva vida. Y sabes, te alcanza con 2 palabras, como dijo Pedro. Allí donde estás, podés decirle al Señor que Él puede entrar en tu corazón y ser tu Salvador. Decirle así: Señor Jesús, sálvame. Señor, sálvame. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.